Yo voy a compartir pantalla para que podamos observar el material de trabajo del día de hoy. Ya, sí lo puede observar, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Qué podemos observar, Jessica? Coménteme. una, un cómic, sí. Listo. Entonces, lo que es un cómic es una serie de ilustraciones, de imágenes para poder entender lo que es la historia en sí que nos está mostrando. Como podemos observar, tiene muy pocas palabras, tiene más imágenes que palabras. Y es una forma de visualización de una historia, ¿no? Podemos observar, tiene cada uno una continuidad, debemos seguirla de manera ordenada para poder entender. Dice un perro salvaje, podemos observar que está en un como especie de barquito, se daña el barco y se cae el tripulante en este caso, el perro le sigue, se lanza, dice vete, Bug, vete. Podemos observar que esta persona me parece que lo conoce. Dice Hans, Peter la cuerda, podemos observar eso también, le ponen una cuerdita, dice muy bien, lo has hecho muy bien, es decir, le está salvando el perro al señor que cayó del botecito. Dice yo le salvo una vez y él me ha salvado a mí, estamos juntos en la vida y en la muerte, ¿verdad, Book? Le está hablando al perro, el perro se llama Book. El perrito dice, es un lobo. O sea, no dice, sino escucha un aullido por lo que le entiendo y siguen escuchando el aullido. Dice, vaya donde está el perro. Buck se había vuelto un animal salvaje. Serían sus sentimientos por su amo más fuertes que la llama de lo salvaje. Entonces, entendimos que salvó, pero el perro en sí siempre va a tener un lado salvaje. Dice que es una adaptación de la novela de Jack London, La llamada del salvaje del cómic realizada por J. L. Boquet, texto, y Mark Olive Nadel, ilustración, es decir, imágenes, y publicada en la revista Okapi, 87 de septiembre del 2009, ¿no? Aquí tenemos una actividad que ya la podemos ver en lo que es la plataforma, ¿no? Una historieta gráfica de los periódicos. Vamos a leer. En los periódicos que leemos en formato digital o en papel podemos encontrar unos curiosos textos de opinión denominados historietas gráficas. Y dice que observemos las siguientes caricaturas del Ecuador. ¿Y qué será varón o mujer? No sé, hay que esperar a ver qué escoge en la cédula. ¿Ya? Tenemos otro que dice, tiene taxímetro, solo de adorno, le dice el taxista. Em, Estos cómics existían antes, ¿no? Venían bastante en los periódicos, siempre venía uno que otro cómic, o historieta o historia gráfica, ¿no? Preferible morir que perder la vida, le dice. Jaja, Charlie Hebdo. Entonces, más o menos esto se entiende, era como este tipo de historietas gráficas se utilizan más en los periódicos. Era como la especie de memes escritos en ese tiempo. Ahora no se ve mucho, ¿no? También venía lo que es Mafalda, que podemos observar, dice, está tu mamá, nenita, se está bañando que desea, ofrecerle la extraordinaria máquina de lavar y le dice el nombre de la máquina, sirve para lavar conciencias. ¿Quién era Mafalda? Nadie. Nadie original, mamá. Ya, este tipo de historietas, como digo, venía en lo que es el periódico. La vida no debería echarlo uno de la niñez sin antes conseguir un buen puesto en la juventud. Entonces, todos estos gráficos que acabamos de ver, como podemos observar, son más gráficos que palabras, en algunos casos, en otros tienen un poquito más de palabras, pero si podemos observar, vienen más gráficos que palabras. De eso se trata un cómic, entenderle con imágenes. Ahora vamos, el cómic. El cómic es un tipo de texto en el que se encuentran relatos de un modo distinto a cómo hace otro tipo de narraciones. En los cómics los personajes cobran vida gracias a los dibujos y se recurre tanto al lenguaje verbal como al no verbal para explicar la historia. Fíjate en los elementos que caracterizan a este tipo de texto, las viñetas y los dibujos. Las viñetas son bastante reconocidas en el cómic y en todo lo que hemos visto con respecto al texto.
Las viñetas son estos recuadros donde ponen el diálogo. Se puede utilizar y existen varios tipos de viñetas. Los dibujos también son varios tipos dependiendo de la historia en que se encuentre. Vamos a ver un poco de esta historia. Dice, detente, no quiero que me apagues a este pobre perro. En un gandul, así aprenderá, le dice el otro. Las tablas del trineo están pegadas al hielo, rómpelos y podrán avanzar, perdón. Muy bien. ¿Qué te apuestas a que vuelcas en la primera curva, en la próxima curva? Nada, tú ganarías. Los globos son estas especies también mm, de lo que es los diálogos. Bueno, existen diferentes tipos. Entonces, si investigamos un poco, vamos a entenderlo. Aquí está. Los elementos. El relato que se encuentra en un cómic se organiza y se desarrolla a partir de los siguientes elementos. Las viñetas, que ya hablábamos, recuadros que representan un momento de la historia narrada, pueden tener distintos tamaños y formas, siempre en función de las necesidades de la historia que se están contando. En este caso, una de las viñetas ocupan el triple que la otra. Los globos o bocadillos. Espacio reservado para el texto, el diálogo, el pensamiento de los personajes, el narrador varía su forma según el tipo de intervención. Por ejemplo, por lo general esto se utiliza como por ejemplo cuando hay golpes o una expresión fuerte o algo así. Esto se utiliza más para pensamientos. Em, Me parece que este es más para diálogos y este es más cuando dicen algo de, creo que es más de historia, como que relata la historia. Los recursos tipográficos es la mayúsculas, las negritas y el tamaño del texto son recursos tipográficos que sirven para dar expresividad al texto. Las figuras cinéticas, línea que indica el movimiento de los personajes o la trayectoria de los objetos. Ya. Por ejemplo, Jessica, ¿qué me puedes decir con respecto a esta figura cinética? ¿Qué te da a entender? Que algo que sobre qué explosión, algo. No entendí muy bien. Solo tienes que decirme qué es lo que más o menos te llama o decir qué te expresa este tipo de viñeta. Lo que es las cinéticas tienen líneas, son líneas de movimiento que añade al personaje. Es decir, por ejemplo, puede pasar, yo qué sé, eso puede decir que está corriendo o algo por el estilo, nada más. Yo creo que está bastante entendido el tema. Me parece que no estás poniendo atención nada más. Entonces, no es nada difícil, es algo bastante básico que a nosotros deberíamos haber sabido desde antes, ¿no? Los símbolos, imágenes que sirven para representar el estado de ánimo o algunas ideas de los personajes. Ven las estrellas dormir como un tronco. Onomatopeyas, palabras que imitan sonidos de la realidad. Mua, ya, au, au. Estos son algunos de los símbolos utilizados de los cómics para expresar estados como tener una idea, estar mareados o enamorados. Todos este tipo de elementos, eh, este tipo de elementos se utiliza mucho en lo que son cómics, lo que son sonidos, lo que son viñetas, lo que son... Entonces todo esto se utiliza en un cómic en sí. Y también podemos ver un dato curioso que es Moebius, de origen francés, fue uno de los grandes artistas más conocidos por ser uno de los autores del cómic más transgresores y políticos. Mundialmente hablando, fue un ilustrador con gran capacidad para el dibujo y con un amplio abanico de estilos que eran capaz de combinar de forma coherente. Vamos con las palabras claves para que se pueda entender un poco más sobre lo que es la lectura de Moibus. Es transgresores que cometen transgresión. Poli, perdón, prolíficos. Dicho de un escritor, de un artista, etcétera, creador de muchas obras. Ahora sí, Jessica, ¿qué es lo que no entendiste en específico? Jessica, ¿qué es lo que no entendiste en específico?
Lo que yo te pregunté es más o menos qué te da a notar este tipo de imágenes. Entonces, tú solo tenías que responder qué es lo que te imaginas si es que yo te pongo una imagen de estas o una de estas o una de estas. Solo tenías que decirme eso. ¿Qué más no entendiste? De ahí sí entendí ya casi todo. Ya. Ahora sí dime, más o menos qué te da a expresar este bocadillo. ¿En dónde Eh, lo has visto? Cuando están expresándose algo como un golpe, algo así. Excelente, sí. De hecho, sí. Entonces, este tipo de bocadillos da la expresión de eso junto con lo que es los cinéticas. Por ejemplo, este puede ser que está corriendo, la de acá yo que sé, es cuando se golpean o algo por el estilo. Este puede ser como un símbolo de algo rápido o de alguna situación así o de que se partió algo, ¿no? Entonces, todo esto es bastante importante para la realización de un cómic en específico. Ahora, ya tenemos en la plataforma lo que son las actividades en clase y casa, donde vamos a poder observar todo este tipo de situaciones con respecto al cómic. La primera, la tarea en clase, tenemos qué es una historieta, qué es un cómic. Las historietas y los cómics son iguales, sí o no, ¿por qué? Imagina una historia y realiza un cómic con imágenes. ¿Qué pasa? En esto que dice, imagina una historia y realiza un cómic con imágenes, es algo bastante pequeño, no me vayan a realizar algo muy grande ni nada, sino es algo pequeño que se pueda así como más o menos del que vimos de Mafalda o algo así, tampoco va a ser tan pequeño, por lo menos de unos 5 dibujitos. ¿Listo? ¿Está entendido? Sí, Ya. Entonces, no hay ninguna pregunta, ninguna duda, Jessica, ¿está todo claro? sí, está Ya. claro. No hay problema. Entonces, cualquier situación, cualquier pregunta, me la hace saber por medio de la plataforma y yo estoy al tanto. Eso es con respecto al día de hoy. Espero que esta clase sea de bastante ayuda o de alguna situación de recordatorio o algo así, ¿ya? Y que sea más que todo para el aporte de su conocimiento. Gracias, Jessica, por tu atención, por haber entrado a clases y que tengas un excelente día. No te olvides de subir las actividades. Bueno.